8 de Romanos 8 dice, y sabemos, o sea, no es si quizás o a lo mejor, sino que es algo seguro. Dice Pablo, sabemos que a los que, una condición, esta promesa no es para todos, sino solamente para un grupo de personas. ¿A qué grupo de personas se refiere aquí? A los que aman a Dios. ¿Sí? Y cuando hablamos de nuestro amor a Dios, no está hablando ahí de amor de palabras. Así como el esposo de cuando en cuando le dice a la esposa, tú sabes que te amo, pero con la boca dicen una cosa y con los hechos dicen otra. Aquí no está hablando de esa clase de amor. Aquí está hablando, cuando habla de amor, habla de obediencia. Jesucristo lo enseñó en palabras rojas en tu Biblia. Él dijo, si ustedes de veras me aman, ¿qué dijo? Van a obedecer mis mandamientos. Y no lo dijo una vez, lo dijo en un solo capítulo, lo dijo 3 veces. Y cuando usted sabe, si el Señor Jesucristo repite la misma cosa una y otra vez, es porque es verdad y no hay otra. Entonces, cuando aquí está hablando de amar, no está hablando de te amo, Señor Jesús, un besito hasta allá al cielo. Pues Él no está en el cielo, Él está aquí y está aquí en tu corazón. Pero Jesús dice, si de veras me amas, pues obedéceme, obedece mis mandamientos. Esa es la prueba del amor, ¿verdad? Está el muchacho que le dice a la muchacha, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y cuando la muchacha le dice, pues si de veras me amas, pues cásate conmigo. Ay, no, es que estoy muy joven para casar. Muy joven y tiene 40, 50 ya casi. Ahorita ya se casan bien viejos, ¿verdad? Si de veras me amas, cásate conmigo. ¿Dónde está el anillo? Es que no, es que todavía tengo que estudiar y es que todavía quiero vivir la vida loca. Pues no te ama, es un mentiroso. Porque si de veras te amara, pues rápido compra el anillo y rápido se casa contigo, ¿verdad? Bueno, lo mismo aquí. Esta promesa que vamos a leer aplica solamente a los que de veras, no solamente de palabras, sino de veras aman al hermano José Carlos. Dios lo bendiga mucho. Se me olvidó darle la bienvenida. Regresó con bien desde El Salvador, ¿verdad? Dios lo bendiga mucho. Ya lo extrañábamos. Mi hermano Joel también, juntamente con su familia, andan de vacaciones. Por eso es que no los han visto. Andan por allá en Hawái y en Guadalajara. No sé cómo le hacen, pero ahí andan. Bueno, ¿en dónde íbamos antes de que el hermano José Carlos me interrumpiera? Así en que esta promesa del versículo 28 y en adelante es solamente para los que aman a Dios, no para los demás, ¿ok? Y sabemos que a los que aman a Dios, y esta es la promesa, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Y todas, esa palabra toda, subráyela en su Biblia, o hágale highlight en su Biblia. Esa palabra todas en el original griego significa todas. O sea, tanto las cosas malas como las cosas buenas. Tanto los tiempos de alegría como los tiempos de sufrimiento. Con este solo versículo echamos en tierra la doctrina de la iglesia falsa, aquella que dice pare de sufrir. Porque esa es su doctrina de ellos. O sea, así es como traen a la gente. Si quieres dejar de sufrir, ven a nuestra iglesia, únete a nuestra membresía. Cuando el evangelio es totalmente lo contrario. La cruz de Cristo no es solamente un llamado para
ser salvos, sino que la cruz de Cristo es un llamado para participar de los sufrimientos de Cristo también. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, no se me desanimen, pero lejos de que se te acaben los problemas, te comienzan más problemas. ¿Por qué? Porque te le escapaste al demonio. El diablo te tenía bien agarradito, te usaba como un títere y hacías lo que al diablo le daba su regalada y su cochina gana. Pero cuando viniste a Cristo, te le escapaste. ¿Y tú crees que el diablo se quedó contento? Se quedó furioso, se quedó enojado. Entonces le habla a un montón de demonios y le dice: vengan en contra de esa persona, pero no te dé miedo, porque Cristo es mayor que cualquier demonio y que cualquier diablo. Pero en el evangelio sí se va a sufrir. Te haces cristiano, toda tu familia te va a dar la espalda. Y de aquellos amigotes y familiares que venían a tu casa y se ponían a tomar, y ahora que ya no tomas y ya no te emborrachas, de repente ya no van a querer ir a tu casa, porque se les va a hacer bien aburridas las fiestas de pura carnita asada y jugo de limón. Todas las cosas, aquí está hablando de las cosas, tanto las cosas buenas como las cosas malas. ¿Sí? Que Dios en su soberanía, mire, en esta vida, para hacer esta fragancia del incienso que usaban mucho en el Antiguo Testamento en sus oraciones para que llegara a Dios, el incienso. El incienso, usted sabe que ¿cómo lo hacían o lo hacen? Con hierbas dulces y hierbas amargas. Con esa combinación, ¿cuántos han podido oler el incienso? Pues huele bonito, ¿no? A algunos les gusta, a otros no, pero es un aroma bonita, el incienso, que se hizo con hierbas dulces y hierbas amargas. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Dios usa los eventos negativos, los problemas, las situaciones difíciles en tu vida, como las bendiciones y las cosas bonitas. Usa todo eso para hacer cosas hermosas y bonitas de tu vida. Así es Dios. De la tragedia, Dios puede hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, todas las cosas les ayudan para bien. Para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo quiero hablarle a todas las personas aquí que quizás a lo mejor estás pasando por una situación difícil ahorita. A lo mejor estás pasando por no sé, una prueba física en tu cuerpo, problemas financieros, problemas con la familia, situaciones difíciles que estás enfrentando. Mira, yo te quiero animar, amado hermano, a que no estás solo y Dios no se ha olvidado de ti. Dios está contigo. Y si tú amas a Dios, lo que estás pasando ahorita, por más difícil que esto sea, y por más que no lo comprendas con esa mente finita que tienes, esa mente que tenemos, que no lo comprendamos, por más que no lo comprendas, por más que no lo entiendas, por más que sufras, si tú continúas amando y obedeciendo a Dios, Dios va a usar esa situación por la que estás pasando ahorita en el presente para bendecirte, para prosperarte, para levantarte. Amén. Espero que esta palabra les pueda ayudar, hermanos. No estás solo, Dios está contigo. Y la Biblia dice más adelante aquí: y si Dios con nosotros, pues ¿quién contra quién? ¿El diablo? ¿La enfermedad podrá contra ti si Dios está contigo?
Esa enfermedad la cual está azotando tu cuerpo no es nada comparado al Cristo que tú sirves, al Cristo que murió por ti en esa cruz. ¿Qué podrá contra ti? Por más adversa y por más difícil que tu situación sea, por más negras, ¿cómo se dice? Por más negra que te la veas. Bueno, así decimos en México, ¿verdad, hermano José? Dios está contigo y no hay nada ni nadie que te pueda detener. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí el contexto es que Pablo a veces tenía escasez y a veces tenía abundancia. A veces gozaba de salud y en otros tiempos gozaba de debilidad o experimentaba debilidad, enfermedades. ¿Sí? ¿A poco creen que yo no enfermo? Decía el apóstol Pablo. Bien diferente al evangelio nuevo ahorita, donde se dice que pues que no, que el cristiano nunca debe de pasar por una enfermedad. Dígale eso a Job, a ver qué le dice al mismo Pablo. Pero bueno, entonces, hermano, adelante, firmes y adelante. No importa por lo que estés pasando, Dios está contigo. Y aunque ahorita no lo comprendas, porque hay cosas que no comprendemos, y quisiéramos que Dios extendiera su mano ya ahorita e hiciera lo que le he estado pidiendo ya por tanto tiempo, bueno, aunque no lo entiendas ahorita, después de algún tiempo lo vas a comprender y vas a decir, de veras que tú eres sabio, Señor. Muchas gracias, Señor, aunque no lo comprendía, pero mira dónde me tienes ahorita. Sea lo que sea, sea lo que sea. En la Biblia, hermanos, hay muchos, y esa es la soberanía de Dios, que Él permite lo que Él quiera, con quien Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Y no hay nadie que le pueda. Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Y Jesucristo dijo, ustedes no le tengan miedo al que mata el cuerpo. Ustedes tengan el miedo al que puede agarrarlos y echarlos al infierno. Y se estaba refiriendo a Dios. Ese es el Dios terrible y poderoso que nosotros servimos. Pero las buenas, mire, de ese Dios lo que se dice, el escritor a los Hebreos dice, horrenda cosa. ¿Qué quiere decir eso de horrenda cosa? Horrible, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, del Dios justo. Ese es el Dios soberano. Pero, porque mira, si el diablo viene contra ti, pues tú lo reprendes en el nombre de Jesús y se va. ¿Sí o no, hermanos? Yo lo he experimentado, endemoniados que vienen y en el nombre de Jesús y se van. Viene una enfermedad y Jesucristo te sana porque por sus llagas fuimos curados. O sea, cualquier enemigo, cualquier situación que se levante contra ti, tú puedes. Pero si Dios está contra ti, ¿pero cuánto le dan gracias a Dios que ese Dios temible, poderoso, soberano, ese Dios que dice que horrenda cosa es caer en sus manos, que no está en contra de ti, sino está a favor de ti? No está contigo. Eso es algo tremendo para darle gracias, hermanos, que Él no está imagínense que se levantara en contra de nosotros. Y a veces sí se levanta, dice que Dios resiste al soberbio. Y eso significa que el soberbio quiere avanzar en la vida y Dios se le pone allí y le dice, aquí no avanzas. ¿Por qué? Porque andas de orgulloso, de empedernido. Y si Dios se pone así, ¿cómo vas a avanzar? Y quieres hacer dinero en el trabajo y no puedes. Y quieres que tu familia y tu matrimonio mejore y nada. ¿Y por qué? Si le traigo flores y le digo I love you y todavía nada. ¿Por qué? Porque Dios te está resistiendo. ¿Por qué? Porque eres un soberbio, empedernido, orgulloso. ¿Y qué significa eso?
Pues orgullosos que los que no reconocen sus errores. Ahí está, ya lleva 4 o 5 matrimonios y todavía echándole la culpa a las mujeres. Un orgulloso tremendo. Entonces, ese Dios poderoso está a favor de nosotros, está con nosotros, quiere bendecirnos. Amén, hermanos. Pregúntele a Jesús qué se siente, a Jesucristo. Pregúntele a Jesús qué se siente caer en manos de un Dios vivo y justo. Y le va a decir, horrendo. Porque en la cruz, Dios el Padre no tuvo compasión de su Hijo Jesús para tener compasión de ti. En la cruz, Dios no perdonó a su Hijo Jesús para perdonarte a ti. En la cruz el Padre no liberó a su Hijo de la cruz para liberarte a ti de la cruz. Y si le preguntaras al Señor Jesucristo, Él te dijera, es horrendo caer en las manos de un Dios justo. Pues es precisamente lo que va a pasar con todas aquellas personas que cuando se les predica un mensaje como este, no hacen caso. Ignoran el evangelio. Les entra por un oído y les sale por otro. Rechazan la verdad del evangelio. Quieren seguir en su mundo. Quieren seguir viviendo así como siempre han vivido. Esas personas un día van a experimentar lo que se siente caer en las manos de un Dios justo y vivo en el infierno. Pero gracias a Dios que ninguno de los que estamos aquí nos tenemos que ir a ese lugar. Porque Cristo ahorita no está como nuestro juez, sino como nuestro Salvador, listo y presto para salvar a todo aquel que se humille para venir a Cristo y pedirle perdón. Bueno, entonces, ahí va el versículo, otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Bueno, ahora te la voy a cambiar. No, sí, todos dicen amén, lo amo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto amas a Dios? En la medida que lo obedeces, entre más lo obedeces, más lo amas. Entre menos lo obedeces, menos lo amas. Entonces, si tú eres de los que yo no lo perdono, cuando Dios te dice perdona a los que te ofenden, pero fue su culpa, Padre, ¿cómo quieres que lo perdone? Pues así como yo te perdoné, dice Jesús. Y si andas de terco, guardando rencor en tu corazón y amargura, y no quieres perdonar a esa persona que te hizo daño, entonces no estás obedeciendo a Dios. Y si no estás obedeciendo a Dios, no digas amén, amén cuando te pregunto si amas a Dios, porque no lo amas. Porque estás desobedeciendo ese mandamiento. A ver, ¿cuántos amenes aquí? Bueno, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la soberanía de Dios, hermanos, significa que tú y yo estamos bajo el control completo de la mano de Dios sobre nuestras vidas. Él está en completo control de tu vida. Aunque tú estés ahorita, ¿yo qué voy a hacer con las finanzas, la inflación? Las casas están carísimas, ya me voy para Texas que está más barato. No. Si tú estás bajo la voluntad de Dios y el cuidado perfecto, total de Dios sobre tu vida, tú vas a estar bien. Aunque estés pasando por situaciones financieras, aunque no importa lo que estés pasando, estás bajo el cuidado total de un Dios que no solamente tuvo el poder para crearte y para hacer este mundo, sino el amor y la misericordia para tener cuidado de ti.
Hay una historia en el Antiguo Testamento, así bien rápido, hermanos, ya se la saben la mayoría de ustedes. ¿Cuántos han escuchado de la historia de José? Casi todos, ¿no? José era un joven, le llaman el joven soñador, pues tuvo sueños, y esos sueños que Dios le dio lo metieron en problemas con sus hermanos. Sí se recuerda, ¿verdad? Entonces un día sus hermanos se fueron a trabajar, a cuidar el ganado, las ovejas de su padre. Y allá estaban en el campo trabajando, y su papá de José, ¿cómo se llamaba el papá? Jacob, lo manda a llevarle lonche. Y ahí va aquel con su túnica de colores, ¿sí se recuerda, no? Entonces cuando sus hermanos lo ven de lejos, dicen, mira, ahí viene el soñador. Ay, cómo nos cae bien gordo. Qué tremendo es cuando entre los hermanos no se la llevan bien. Qué terrible es cuando entre los hermanos hay familias donde los hijos se odian. Yo los he visto, cuando se muere el papá y la mamá, se pelean y hasta se andan matando por la herencia. Yo conocí una familia de una mujer bien tremenda que andaba matando a su hermana por la licuadora. Esa licuadora me la dejó mi mamá a mí. ¿Usted cree? ¿Por una mugrosa licuadora? Ya casi me dan ganas de decirle, te regalo una, mira, y mejor que esa. Pero qué triste cuando entre los mismos hermanos hay odio. Y es lo que estaba pasando aquí con José. Entonces José iba muy contento, con un corazón inocente, iba a llevarles lonche a sus hermanos, y allá cuando lo vieron dijeron, mira, ahí viene, cuando venga hay que golpearlo y hay que matarlo para deshacernos de él. Pero Rubén, ¿cuánto le dan gracias a Dios por Rubén? No yo, el Rubén, el hermano no, lo defendió. Dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Es nuestro hermano, es nuestra sangre. ¿Cómo lo vamos a matar? Y bueno, lo salva y dice, bueno, hazte un lado. Entonces lo vamos a aventar al pozo, aquí a este pozo. Y no tenía agua al pozo, dice la Biblia. Entonces lo aventaron y lo dejaron allí. Entonces por ahí Rubén se fue y quedaron todos los hermanos. Y de repente que vienen un grupo de los ismaelitas. Y dicen, pues mira, hay que venderlo. Y sí, lo sacaron, lo vendieron por, no me acuerdo, se me hace que 20 monedas de plata, casi igual que Jesucristo. Lo vendieron y se lo llevaron. Y después lo que hicieron es que agarraron las vestiduras de José, su túnica de colores, es como un traje ahora, de esos que valen $5,000. Los míos nomás valen unos $40. Pero el traje que traía José era bueno. Lo agarraron, lo despedazaron y luego le echaron sangre. Ahí los mancharon de sangre. Y fueron con su papá, Jacob, y le dijeron, papá, fíjate que se perdió José y no sabemos qué le pasó. Lo único que encontramos aquí fueron sus vestidos y están todos destrozados. Parece que un animal salvaje lo destrozó y se lo comió. ¿Qué clase de personas eran estas? O sea, no tuvieron compasión cuando vieron al pobre viejo, a su papá ahí llorando, porque supuestamente su hijo había sido devorado por las fieras. ¿Puede eso ser malo? O sea, a mí yo pienso que se me hubiera tocado el corazón. No, papá, no, él está vivo, vamos a buscarlo. Pero no. Entonces usted sabe la historia. José pasó y a mí, hermanos, me llama la atención la historia de José, porque José era un joven. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? No levante la mano, hermano Amador, usted. Pero, no se crea, hermano Amador, estoy jugando. Acá está uno, levante la mano, el joven más joven de la iglesia, levante la mano, mi hermano. Ahí está, mire. Denle un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. Pero mire, este joven, la razón por qué pasó por lo que pasó
Y la Biblia nunca nos dice que se quejó o que pecó. Sí ha de haber pecado, porque el único justo y santo en la tierra es Jesucristo. Pero era un hombre que amaba a Dios, José, y era joven. Ni a los 20 años llegaba, hermanos. Lo que significa que los jóvenes que me están escuchando, ustedes también pueden levantarse, hermanos, y tener esa madurez. José era bien maduro. Lo echaron a la cárcel injustamente, lo golpearon y ¿sabe qué tanto le hicieron? Y la razón por lo que José pudo pasar por esta prueba que Dios permitió en su vida, escúcheme, como soberano, Dios permitió que José pasara por todas estas situaciones. Y la razón por qué José no se quejó y nunca perdió su confianza en Dios fue porque José, aún a sus 18, 19 años, entendía más que usted y más que yo lo que es la soberanía de Dios. Y no solamente la soberanía, sino la providencia de que aunque él estaba pasando por una situación tan difícil, Dios iba a cuidar de él. Y de alguna manera que José no lo entendía, usted y yo sí lo entendemos, porque nosotros ya leímos la historia de José y sabemos el final, pero él no conocía el final de su vida. Sin embargo, él nunca perdió la fe en Dios, como muchas personas que no pasan ni por la mitad de lo que pasó José, y nomás porque la hermana te torció las jetas, ya no quieres venir a la iglesia. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Cristo de que aquella hermana sangrona te torció las jetas? La clave está aquí es en entender lo que es la soberanía de Dios. José entendía que él era soberano y que lo que escúcheme, que lo que le estaba pasando a José estaba bajo el cuidado, el control más minucioso de Dios sobre la vida de José. Y nada de lo que le estaba pasando a José era un accidente o una coincidencia. Hermanos, para los que amamos a Dios no hay coincidencias. ¿Me escuchó? Para los que amamos a Dios no hay coincidencias. En el cielo no existe el vocabulario que aquí dicen mucho. Ups, se me pasó. ¿Usted cree que Dios usa ese vocabulario ya? Ay, se me olvidó que a este lo tenía en el horno y se me quemó. Gabriel, ven para acá, no te dije que cuidaras a ese. ¿Qué pasó? ¿Por qué el diablo te lo agarró? ¿Por qué se divorció? ¿Por qué le vino la bancarrota? ¿Por qué pasó por esto? Pues no, ese vocabulario no existe. Todo está bajo el cuidado completo de Dios sobre tu vida. Y José entendía esta verdad, hermanos. José entendía que lo que le estaba pasando había sido ordenado por el Dios mismo. José lo entendía y por eso pudo pasar por esa situación. Hermanos, entre más tú entiendas, no solamente con tu intelecto, sino espiritualmente, lo que significa que Dios es soberano, entre más entiendas eso, yo no sé ustedes, pero eso me ha liberado a mí. Yo sí me cuido, pero he entendido, hermanos, que yo antes le tenía mucho miedo a la muerte. Estoy hablando de la muerte física. Ya no. Yo he entendido que yo no voy a morir cuando al diablo le dé su regalada gana.
ni cuando a una enfermedad se le ocurra meterse a mi cuerpo. Si de veras creemos lo que la Biblia dice, que estamos bajo el cuidado total de un Dios poderoso y de un Dios que nos ama, hermanos, entonces debemos de creer que no vamos a morir cuando a la enfermedad o al diablo se le ocurra. Vamos a morir cuando el tiempo de Dios se cumpla para nuestras vidas en esta tierra. Y eso te libera totalmente. Y fortalece tu fe de una manera que eres libre en este mundo, hermanos. Ya no estás encadenado por el temor. Porque tienes un Dios que, aunque estés pasando por situaciones difíciles, tú sabes que Él es soberano y que Él sabe lo que tú vas a soportar y lo que no vas a soportar. Y nunca se va a equivocar contigo. José sabía eso, y por eso es que vemos su fidelidad a Dios a pesar de. Y el Señor te está diciendo en esta mañana, hermano, yo te estoy pidiendo tu fidelidad a mí a pesar de lo que estés pasando. Y si alguno de aquí estaba pensando, ay, después de este servicio, si mis circunstancias no cambian, ya no vuelvo a la iglesia. Arrepiéntete. Pues ¿quién te crees tú para hablarle a Dios? Al Dios soberano, temible, poderoso, para hablarle así de esa manera. Leemos vamos a Génesis. El capítulo 45. Fíjese lo que dice. Vamos a empezar desde el versículo 1. ¿Están todos listos? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. O sea, sus hermanos, usted conoce la historia, no se las conté yo. Regresaron y ya él era el segundo después de Faraón, poderoso. Y sus hermanos no lo conocían. Y ya él ya no se pudo contener y se revela y les dice en el 2: entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Yo creo que ellos bien nerviosos, ¿verdad? Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, fíjese lo que les dice, fíjese cómo él entendía la soberanía de Dios. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendía que Dios tenía un plan. Y aunque él no había hecho nada malo, Dios permitió que pasara todo esto porque Dios tenía un propósito. De las cosas amargas y las cosas buenas de la vida de José, él iba a ser incienso. Pues versículo 6: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaron 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y dice el 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El 8, fíjese, póngale lupa al 8. ¿Listos? Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Que no fueron ellos los que lo aventaron al agujero, al pozo.
y después lo vendieron con alevosía y ventaja. ¿Fueron ellos, sí o no? Lo acabamos de leer hace ratito. Pero José no lo veía así, hermanos. José no lo veía así porque él entendía que él estaba bajo el cuidado perfecto de un Dios que lo amaba. Y dice, así pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Se fija, hermanos? Por eso les digo, hermanos, si ustedes están pasando por situaciones difíciles y amas a Dios, porque José amaba a Dios. Ahí se le encueró, decimos en Guadalajara, una señora. Le dijo, hey Joseph, ¿qué haría usted, varón? Si una muchacha atractiva se te desnuda. ¿Y qué hizo José? Corrió. Porque amaba a Dios. Dijo, ¿cómo voy a hacer tan grande pecado contra mi Dios? Y nadie lo estaba viendo. Ni había cámaras, ni Facebook, ni... ¿cómo se llama el otro que usan tanto ya ahorita? Instagram, nada de eso. Para que lo pusieran ahí. Sin embargo, porque él amaba a Dios, él sabía que lo que estaba pasando era algo que Dios estaba provocando sobre su vida de él. Hay muchas cosas malas o aparentemente malas que nos pasan a nosotros. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Reprender al diablo, como ya les dije la otra vez. Y muchas veces es Dios que lo está permitiendo, porque tiene un plan perfecto para tu vida. No me malentienda, otras veces el diablo lo hace. Para eso le tenemos que pedir a Dios sabiduría para poder discernir si lo que estamos pasando es provocado por la mano de Dios, o es el diablo, o soy yo por mis propios errores. Pero muchas veces las situaciones que pasamos no es el diablo, ni eres tú, sino que es Dios en su soberanía. Tremendo, ¿verdad? Y luego en el Génesis 50, en el versículo 20, fíjese lo que les dice José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, planeasteis mal contra mí, y sí es cierto, ¿verdad? Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto, hermanos? José entendía estas verdades tremendas. Que cuando tú eres un hijo de Dios y lo amas y estás bajo su perfecta voluntad, aún las cosas negativas Dios las torna en algo positivo, en algo bueno, en una bendición. Deuteronomio capítulo 28 dice, y estas bendiciones te seguirán hasta alcanzarte, si obedecéis la voz de Jehová tu Dios. Léalo ahí en Deuteronomio 28, ahorita apúntelo, después lo lee. Pero así dice. ¿Qué significa la Biblia cuando dice que las bendiciones te seguirán hasta alcanzarte? ¿Sabe lo que significa eso? Significa que aún las cosas negativas, las situaciones difíciles que lleguen a nuestra vida, se van
a tornar en una bendición. O sea que para los hijos de Dios no hay pérdida. Todo es win-win. Puro ganar. A ver, piensa en lo peor que te pueda suceder. ¿La muerte? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Porque para mí el vivir es y el morir es ganancia. Eso los cristianos no lo entendemos mucho, pero los que venden cajones de muertos sí lo entienden. ¿Verdad que sí, hermanos? Es ganancia. Entonces, lo que alguien dice, hay una maldición porque se murió. ¿Usted sabía que los bebitos que se mueren de 2, 3 años, que decimos, ay, pobrecito, no vivió? Pero para los ojos de Dios es al revés. Esos niños no van a ver las injusticias que hay aquí. Esos niños no van a sufrir. Esos niños no van a pasar por lo que todos nosotros hemos pasado. Esos niños están en el jardín de Dios allá arriba en el cielo. Para lo que para nosotros es algo terrible, horrible, que ya no tiene remedio, Dios torna eso en una bendición. Yo no sé cómo le hace Dios. Pues qué bueno que no sé, porque Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Y nosotros también, hermano, nos morimos, es ganancia. Usted no me va a escuchar a mí en un funeral que yo digo, lo siento por tu pérdida. Si un ser querido tuyo se murió y estaba en Cristo, no es pérdida. No es pérdida. A Job, cuando se le murieron sus hijos, no los perdió. Estaban en el cielo. ¿Por qué cree que Dios, dice la Biblia, que Dios le dio lo doble de lo que tenía antes a Job? Los que saben la historia de Job están entendiendo de lo que estoy hablando, los que no, no. Y de todo le dio lo doble, ¿sí o no? De todo, menos de sus hijos. Dice que se le murieron 10 hijos. Y después le dio, ¿cuántos más? Otros 10. Si le hubiera dado la mitad, ahí le hubiera dado 20. ¿Pero por qué le dio 10? Porque él no había perdido sus hijos. Sus hijos estaban en el cielo. 10 hijos en el cielo y 10 hijos en la tierra. Lo que nosotros como humanos pensamos que ya no hay esperanza, ya no hay salida, ya no hay solución, si estamos en la perfecta voluntad de Dios, si amamos al Señor, entendemos lo que es la providencia y lo que es la soberanía de Dios, hermano, todo eso Dios lo torna en una bendición que no tiene explicación. ¿Sabían ustedes que nosotros como iglesia estamos mejor que Adán y Eva antes de pecar? Porque muchas veces decimos, ay, ojalá no hubiera pecado Adán y Eva, todos estuviéramos bien a gusto así como Adán y Eva. Ahorita estamos mejor en Cristo. Porque de Adán y Eva no se dice que eran la esposa de Cristo, y de nosotros se dice que somos la esposa de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? De Adán y Eva no se decía que se iban a sentar en el trono de Dios, y de nosotros la iglesia se dice que sí nos vamos a sentar en el trono de Dios. Entonces, hermanos, espero que con esta palabra vuestra fe se fortalezca, y que no importa por lo que esté sucediendo, por lo que estés pasando, no importa cómo el diablo ha llegado contra tu vida y te ha hecho que tu fe se fortalezca y que tu confianza crezca más en un Dios soberano, y que entiendas que tu vida no depende ni del diablo, ni de las enfermedades, ni los doctores, ni de la economía, sino de ese Dios poderoso que te ama a tal grado que no lo pensó 2 veces en ir a la cruz y dar su vida para que tú tuvieras vida en abundancia. Yo le tenía más ejemplos, pero voy a terminar con un último versículo y ya termino yo. Creo que es muy importante que sí lo
lo leamos y tenía muchos versículos, pero bueno. Solamente quiero que nos pongamos de pie todos, hermanos, y que leamos Mateo capítulo 10. Todos con su Biblia, Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿Lo tienen todos? Fíjese, palabras del Señor Jesús dice: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? O sea que los pájaros siempre han sido baratos, ¿verdad? Excepto los pericos y esos que hablan. Un día allá en Guanajuato me vendieron según dos pericos y a mi mamá le gustaban mucho y bien caros, hermanos, y se los compré. Y se los dejé a mi mamá ahí en su casa, ahí en Guadalajara. Y a los 6 meses cuando hablé con ella le dije: oiga, mamá, ¿y los pericos? Y me dice, bien triste: ya se despintaron. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Fíjese, con todo, ni uno de estos pajaritos cae a tierra, o sea, se mueren sin vuestro Padre. ¿Qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando, hermano? ¿De qué? ¿Quién es más importante, los pájaros o tú? ¿Quién es más importante, los animales o tú? Aunque algunos en esta cultura ya piensan que los animales tratan mejor a los perros que a los hijos. Pero no, esa es una forma de idolatría. Nosotros vamos a tener más valor ante los ojos de Dios que cualquier animal. Hay parejas que no quieren tener hijos, pero tienen perros. Ay, mis hijos, ¿qué hijos? Ni qué 8 cuartos, ni. ¿Quién tiene más valor? Pues nosotros. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Del cuidado total. O sea, la Biblia no dice, porque ya ve que muchos predicadores dicen: si no es la voluntad de Dios, ni una hoja de un árbol se cae. En ninguna parte de la Biblia está eso. ¿Ok? Búsquela si quiere y no la va a encontrar. Pero lo que sí está es que si no es la voluntad de Dios, ni un pajarito muere. Fíjese el cuidado. O sea que Dios cuida hasta de los insectos, hermanos. Hasta de las hormigas latosas que no te gustan. Dios cuida de todo. Y aquí nos dice, pues el versículo 30: pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué te quiere decir con eso? Sí, es literal. Dios sabe cuántos pelos tienes, sí sabe. Para los pelones, pues Dios, más fácil para Dios contarlos. Para los greñudos más difícil, pero Él sabe. Pero no estaba hablando tanto de los cabellos, hermano. No estaba hablando tanto de eso, aunque sí es literal, porque saben que Dios lo sabe todo, ¿no? Pero Él estaba hablando de que yo tengo cuidado de hasta las cosas que tú consideras insignificantes en tu vida. Yo tengo cuidado hasta de lo más mínimo en tu vida. Yo sé lo que pasas en tu matrimonio. Yo sé lo que pasas allí en el trabajo, cuando te sientes solo, cuando sientes que nadie te comprende, cuando sientes que nadie te ama. Yo sé lo que sentiste cuando se te murió tu ser querido y lo traje conmigo. Dios dice: yo tengo cuidado de hasta lo más mínimo. Así que no temáis, porque ustedes valen mucho más que estos pajaritos. Y hermano, y si Dios tiene cuidado de los pajaritos, Dios va a tener cuidado de nosotros también.